Hace unos días, una persona que descargó nuestro programa demostrativo de 15 días nos hizo un comentario que se nos hizo muy interesante. Este comentario se refiere a que específicamente cuando intentó utilizar el programa demostrativo, se encontró con que estos iconos no se activaban. Esto es en referencia a que estas son cédulas con ejemplos que afectan el ejercicio 2009 y aquellos que se hicieron en 2010 o que se actualizaron del ejercicio 2009, pero efectivamente no van integradas en el programa demo. Esto es en razón de que los archivos que integran estas cédulas son muy grandes y en el programa ejecutable que sirve para instalar el demo se debe cuidar el que el archivo no sea demasiado grande para poderlo instalar, ya que la función principal que tiene nuestro programa demo es específicamente de ver la compatibilidad que tiene la computadora en la que se va a instalar nuestro programa de licenciamiento. Y en el programa de licenciamiento sí vienen integrados tanto las cédulas como el programa de ayuda. Pero en concreto, vamos a ver qué tanto o qué tan poco se puede hacer con ese programa demo. En primer lugar, vamos a ver cómo podríamos hacer, por ejemplo, una pequeña nómina. Para esto también quiero aprovechar para mencionar que cuando un contador, administrador o encargado de sistemas de nómina tiene que integrar una de sus cédulas que ya tiene hechas, a la que quiere adaptar las funciones de TDI fiscal, debe abrir ese archivo con su propia cédula con este icono, ya sea con este de abrir aquí o con este de abrir en el menú. Si no se hace así y se le da doble clic al archivo, se van a generar dos dependencias del mismo Excel, por lo tanto no van a poder interactuar entre las funciones TDI fiscal y la cédula que originalmente ya había hecho el usuario. Entonces, la forma de abrir un archivo con sus propias cédulas es directamente con este icono de abrir. Buscamos la ruta donde se encuentra el archivo y lo abrimos. Una vez que ya lo hemos abierto alguna que otra vez, entonces también lo podemos abrir aquí con archivo, recientes, y lo abrimos en la lista que se presenta aquí. Esto es en versión de Excel 2010, pero vamos a pensar que tienen otras versiones. De todos modos, buscan la forma de que se abra por medio del programa que está en ejecución en este momento en TDI Fiscal. Si ustedes ven que nuestro control TDI Fiscal 2010, que al mismo tiempo es nuestra cinta de opciones, está presente, quiere decir que tienen que abrirlo por este medio. Decíamos entonces que vamos a generar una nómina. En este caso, yo ya hice los rótulos con el número consecutivo que le doy a cada empleado, el apellido paterno, el materno y el nombre. Hago la separación para poder utilizar ciertas funciones de TDI Fiscal. Aquí escribo la fecha, el estado de nacimiento de la persona y su género. Ahora, ¿cómo se hace, por ejemplo, esta validación? Esta validación se hace utilizando el explorador de Windows en la ruta de su disco duro, la carpeta TDI, dentro de la carpeta TDI, la carpeta TDI Fisc y dentro de TDI Fisc la carpeta Assist. Hay un archivo que se llama validadores, le damos doble clic. Como ven, aquí el nombre que va a tener la validación es los estados. Y los estados que van a integrar a esa validación son estos, hasta donde dice nacido en el extranjero. Le doy control C, minimizo y busco un lugar donde escribir esa validación. Me voy a un lugar donde no sea visible para los usuarios normales, gente que vaya a utilizar mi nómina. Y aquí le doy control V. Entonces se va a escribir todo esto. Ahora, ¿cómo lo doy de alta? Para darlo de alta, aquí me voy a datos, validación de datos, y aquí le escribo que se permita una lista. Estas dos secciones deben estar activadas. Y aquí en origen está en blanco, por lo tanto voy a oprimir la tecla F3. Cuando oprimo F3, esta ventana me da todos los nombres que yo ya tengo asignados para efectos de validación, o sea, son mis validadores.
le doy a los estados y le doy a aceptar. Y entonces le doy aquí aceptar. Ahora, ¿cómo la hago que esta misma validación se vaya hacia todos los demás? Sencillamente aquí en el punto de arrastre o punto de llenado, le doy un clic izquierdo y lo bajo. Y ahí lo suelto. En este caso, como ya lo tengo hecho, pues sencillamente ya está en uso. Bien, así es como se hace una validación en modo de lista. Aquí hago exactamente lo mismo. Busco dónde está mi validación y veo que está aquí. Esta validación se llama HOM. Y esta validación se llama los estados, como dice aquí. Cuando ya tengo esos datos escritos y aquí la validación de nacimiento con el estado y aquí el género, comienzo con la primera función. Esta función se llama calc-rfc. Lo voy a borrar y la vamos a hacer desde nueva. Le doy aquí un clic en insertar función, busco las funciones TDI y busco las fiscales. En las fiscales busco calcula RFC, calc RFC y le doy a aceptar. Suponiendo que me interesa ver la ayuda y en el modo demostrativo no viene, entonces voy a hacer un paréntesis para decirles que si aquí en Google digo ayuda para TDI fiscal y le doy enter, me va a mandar para aquellas personas que utilizan el demo hacia la ayuda en línea que tiene TDI Informática. Y aquí busco fiscales y busco cómo se calcula el RFC. Me dice, por ejemplo, aquí que únicamente necesito el nombre, el apellido paterno, el materno, la fecha de nacimiento, para que a su vez yo obtenga el RFC. Voy a minimizar y lo voy a usar. Le doy aquí a aceptar. Señalo aquí en este parámetro la celda donde está el nombre. Le doy aquí un clic. Le doy aquí al siguiente, el apellido paterno. Y en este le doy en el apellido materno. Aquí le digo la fecha de nacimiento, que es esta. Y le doy a aceptar. Entonces automáticamente me va a calcular el RFC con el homoclave y el dígito verificador. Para los demás sencillamente le doy doble clic y automáticamente obtengo los RFCs de todo el personal. Pueden ser 10, pueden ser 100, pueden ser los que sean, pueden ser 1000. Yo solamente arrastro mi fórmula si los tengo ubicados en este mismo formato. Ahora, con el CURP hago exactamente lo mismo. Le doy aquí un clic y veo que ya escribí el nombre, el apellido paterno, materno y las fechas que me está pidiendo. También, si yo quisiera ver la ayuda en línea, busco aquí Calc CURP y aquí me da el ejemplo y me dice qué es lo que necesito para tener este resultado. Una vez que tengo aquí el cálculo del primer empleado, también hago lo mismo, le puedo dar doble clic y me calcula el de los demás. Ahora, supónganse que uno de estos CURPS o RFC está mal calculado, pues como es una cédula que ustedes están haciendo como usuarios, pues sencillamente la borran y escriben el CURP que debe ser o el RFC que debe ser. Así de sencillo. Si ustedes al comprobar en los datos que les declaró el empleado ven que no coincide el CURP o el RFC, sencillamente escriben aquí el que tenga el documento correspondiente. Por lo pronto, vamos a pensar que todos estos están bien. Y así lo dejamos. Bien. Ahorita tenemos entonces ya cubiertas dos funciones TDI. Vamos con la que sigue.